Este era un pantallazo general para ubicarnos en las generalidades de la industria. Pero para darle más contexto y color a estas generalidades, quiero dar la bienvenida a nuestro gerente país, el señor Keith Green, con su ponencia Cobre Panamá, primera mina clase mundial del país. Gracias, Isabel, y buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Como dijo Isabel, vamos a hacer una presentación sobre el proyecto Cobre Panamá. Voy a empezar por describir el proyecto en términos generales. ¿Quién es Cobre Panamá? La casa matriz de Cobre Panamá es First Quantum Minerals. First Quantum es un grupo global que cuenta con 8 minas en operación en países como España, Finlandia, Turquía, Australia, Zambia, Mauritania y, por supuesto, Panamá. First Quantum también tiene 2 proyectos en desarrollo, uno en Perú y el otro en Argentina. Estos 2 están en la fase de exploración. Inicialmente, el enfoque de First Quantum era África, pero ha abocado la mirada hacia Latinoamérica. Se podría decir que la experiencia que hemos tenido aquí en Panamá nos ha llevado a invertir en los proyectos en Perú y Argentina, y que Panamá es la base de nuestra estrategia regional. Bueno, ¿dónde se encuentra el proyecto? Se encuentra en los distritos de Donoso y Omartoricos, en la provincia de Colón. Si uno va a la mina en carro, hay que pasar por Penonomé, La Pintana y Conflecito, pasando cerca de Conflecito. Se llega por una carretera que construimos en 2016, en la que invertimos $45 millones. La carretera es de 38 kilómetros y tiene 7 puentes. Antes de la construcción de la carretera, se tardaron muchas horas en llegar a Conflecito de La Pintada. Evidentemente, la carretera es esencial para la operación de la mina, pero también ha sido de gran utilidad para las comunidades vecinas. No hay forma de llegar a la mina desde el lado de Colón. La carretera que sale de la ciudad de Colón solo llega a Miguel de la Roca, en donde no hay conexión con la mina. El otro puntito rojo que se ve en el mapa, en la costa al norte de la mina, es nuestro puerto, el Punta Rincón. De ahí salen las embarcaciones con el concentrado de cobre, que es el producto que exportamos. El concentrado se lleva a fundidoras en distintos países donde se hace el proceso industrial de separar los distintos elementos, los metales, del concentrado. Y así llegamos a tener una cantidad de cobre y de otros metales. Estas cantidades se verifican independientemente y se informa a MISI, el ente regulador de la minería en Panamá. Se habla mucho de la mina, pero es mucho más que solo una mina. Como se puede ver en estas imágenes, también hay una planta de energía, de la cual depende la operación de la mina, pero que a su vez aporta electricidad a la red nacional. Como mencioné antes, hay un puerto internacional y hay una planta de proceso, donde molemos la roca que excavamos. La planta de proceso es una de las más grandes en el mundo. O sea, más que una mina, es todo un complejo industrial. Y fue por haber tenido que construir estos distintos componentes del proyecto en un sitio aislado geográficamente y sin mucha infraestructura existente, y la inversión inicial en el proyecto fue tan grande, por $6.7 mil millones. Cobre Panamá es una mina de clase mundial por el tamaño y la complejidad del proyecto. ¿Qué es lo que extraemos? Bueno, principalmente cobre.
Pero en el depósito hay en cantidades menores otros metales, como oro, plata y molibdeno. Nuestra concesión nos permite aprovechar esos metales también, y así lo hacemos. El depósito nuestro, el yacimiento, es de gran tonelaje y baja ley. Eso quiere decir que la proporción de cobre en la roca es baja, 0.38%. Hay otras minas en Latinoamérica cuya ley puede ir desde 3, 4 hasta 7%. Eso implica que tenemos que excavar y moler mucha roca para llegar a tener las cantidades de cobre necesarias a nivel comercial. O sea, el modelo operacional nuestro es uno de escala. Esto también implica que nuestros costos son altos comparados a otras minas. La concesión de Cobre Panamá fue aprobada en 1997. ProQuantum adquirió Cobre Panamá en el año 2013. Desde el año 2013 hasta el año 2019 estuvimos en la fase de construcción, en la cual llegamos a tener más de 13.000 colaboradores en la mina. Entramos en la fase de operaciones en 2019. La primera embarcación con concentrado de cobre salió en julio. Ya mencioné antes la inversión inicial que nos hace la inversión privada más grande en la historia del país. Un punto para destacar es que nuestros inversionistas son inversionistas institucionales a largo plazo. Es decir, son los bancos y fondos de inversión más grandes e importantes. Son los bancos y fondos a los cuales acuden estados como Panamá y empresas para conseguir financiamiento. O sea, nuestros inversionistas son del tipo que Panamá quiere atraer, y aún más en tiempos de crisis económica. El proyecto tendrá una duración de unos 40 años, quizás más, porque se ha descubierto que hay más cobre del que se anticipaba. Así que el proyecto se podría extender en tiempo. En ese periodo de 40 años vamos a pasar por 8 gobiernos diferentes. Es muy importante para la empresa y para los inversionistas que haya una estabilidad y continuidad en las políticas del Estado panameño hacia la industria minera y el proyecto. El contrato es con el Estado, no con el gobierno de turno. Bueno, unos datos sobre Cobre Panamá. El día de hoy tenemos al equipo de Indesa para hablar sobre los resultados de un estudio que hicieron sobre el derrame económico de la mina en el país. Estudio que demuestra la relevancia de la empresa para todas las industrias del país y para el Estado panameño. Ahora bien, me gustaría resumirlos de la siguiente manera. Según Indesa, representamos el 3.5% del PIB del país, 4% de la producción. Eso significa que la actividad del proyecto genera un valor de producción total en la economía de 3.697 mil millones de dólares. Me preguntan a veces, ¿qué queda en Panamá como resultado de la operación de la mina? Teniendo en cuenta que exportamos el cobre. Y es precisamente ese valor que se queda, o más bien dicho, que se genera en Panamá, 3.697 mil millones de dólares. En ese contexto, es muy importante mencionar los más de 39.000 empleos directos e indirectos que genera la mina, según Indesa. Es una cifra destacable en momentos en que el nivel de desempleo es alto. Y no podemos dejar de lado los más de 1.400 proveedores locales, panameños, con quienes contratamos servicios por un valor de más de 580 millones anuales. Esos proveedores, a su vez, contratan servicios de subcontratistas.
Y así se va generando un ecosistema económico impulsado por Cobre Panamá. Tal como Endesa nos están por explicar, Cobre Panamá se ha convertido en un dinamizador importante de la economía nacional. Estas cifras hablan de nuestro impacto económico, pero también social y ambiental. Y mis compañeros Miguel y Alejandro entrarán en más detalles sobre esos temas. Creo que esas cifras hablan por sí solas. Tenemos más de 1.500 trabajadores que son de las comunidades vecinas, lo que nos convierte en el empleador formal más importante de la región central del país. Somos la fuente principal de ingresos para muchas familias de la región. Pagamos más de 20 millones mensuales en salarios, 8 millones mensuales a la Caja de Seguro Social. Hemos invertido más de 34 millones en restauración y conservación de bosques y fauna del país y más de 62 millones en el desarrollo sostenible de las comunidades vecinas. Este slide hace un resumen de algunas de las contribuciones que ya mencioné. La inversión inicial de 6.7 mil millones, el 3.5% del PIB que representamos, los 1.400 proveedores que tenemos y mucho más, inclusive nuestras inversiones sociales y ambientales. Quisiera solo resaltar el dato ese sobre las exportaciones de 2.000 millones por año. Según INEC, eso nos hace el mayor exportador de Panamá y por mucho. En 2020, en los primeros 3 trimestres de 2020, representamos el 62% de las exportaciones del país. Nuestras exportaciones subieron un 74% en 2020 y las de Panamá un 29% en los 3 primeros trimestres. Y eso en un año en que varios sectores de la economía no han podido operar normalmente. El aumento en las exportaciones de Cobre Panamá debe ser una parte importante en el aumento significativo de las exportaciones de Panamá. O sea, además del impacto nuestro en términos de la producción de la economía y de trabajos, de empleos, somos muy importantes para el balance de pagos y el balance comercial del país. Según el FMI y las calificadoras de riesgos, seremos fundamentales en el crecimiento de la economía en el 2021 y los años siguientes. Nuestros otros expertos les contarán sobre el desarrollo de nuestras comunidades vecinas y nuestros compromisos ambientales. Por ahora termino mi presentación para darle paso a los expertos. Espero que en un futuro cercano podamos invitarlos a un recorrido por la mina, que es la mejor forma de conocer esta y otras informaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Kidd, por compartir quiénes somos y sobre todo quiénes respaldan la inversión extranjera más importante de la historia del país. Antes de proseguir, les recordamos formular sus preguntas a través del chat. Hacer minería responsable es posible. En Cobre Panamá creemos en el desarrollo social y económico de nuestras comunidades, por lo cual, a continuación, recibimos a Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, quien nos conversará cómo la empresa brinda programas que hacen a las comunidades vecinas sean más sostenibles. Importante labor que se viene realizando desde hace más de 10 años.
Buenas tardes a todos, gracias por participar con nosotros. Como bien, mi nombre es Miguel Jaén, soy el responsable del área de asuntos comunitarios de Cobre Panamá. Quiero compartir con ustedes algunos minutos sobre qué hacemos en las comunidades y cómo Cobre Panamá impacta en el desempeño de su operación, pero más allá de una mina. Como bien hemos dicho, somos mucho más que una mina. Así que los invito a estar conmigo por unos minutos. Tenemos un estudio de impacto ambiental que define 22 comunidades. 22 comunidades que tienen interacción directa con toda la operación de la mina. Pero geográficamente esto aborda 3 distritos, 2 de los cuales están en la provincia de Colón y 1 en la provincia de Cocle. Estamos hablando de los distritos de Donoso, Omar Torrijos en Colón y el distrito de La Pintada en Cocle. Nuestro estudio de impacto ambiental tiene 371 compromisos establecidos. Esa es nuestra hoja de ruta, son nuestros indicadores de desempeño y muchos de esos indicadores indican, valga la redundancia, de cómo nosotros debemos trabajar y relacionarnos con nuestras comunidades. Es así que dentro de eso tenemos 116 compromisos sociales, definidos para cada uno de los ámbitos o los pilares donde tenemos la acción en las comunidades. Un poco de historia tal vez, ¿no? Para los que tenemos más de 10 años de estar trabajando aquí en Cobre Panamá, logramos ver un poco lo difícil, lo duro, lo complicado que era llegar a esta región. Y cuando decimos lo complicado es que no solo que tenías infraestructuras difíciles, de madera en su gran mayoría, teníamos carreteras de lodo, de tierra, de piedra, algunas de gravilla tal vez. Eso implicaba grandes dificultades, mucho tiempo de desplazamiento, riesgo en cualquier operación en un momento determinado. Y también eso implicaba que, en el caso de la foto que pueden ver ahí, que los ríos podrían crecer y demorar mucho más tiempo del necesario de poder cruzar. Y si había una emergencia médica, lo hacía mucho más peligroso para quien necesitaba esa ayuda con mucha emergencia. Trabajamos en pilares dentro de ese estudio de impacto ambiental, pero que están vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante que tengamos este alineamiento para poder lograr establecer métricas que nos permitan evaluar todo este desempeño. Así como en el área de educación tenemos temas de seguridad vial, por ejemplo, con niños de edad temprana. Tenemos primera infancia, que es un tema que se aborda parcialmente en nuestras áreas. Y tenemos también el tema de las becas. La joven, por ejemplo, que ustedes ven allí, es una chica del área de Donoso, comunidad de Río Indio, graduada hace 2 años aproximadamente, como la primera doctora dentro de nuestro programa de becas. Pero así también, aparte de profesionales de la medicina, tenemos educadores, tenemos ingenieros, tenemos diversas carreras que permiten lograr que esa cantidad de profesionales lleguen a las comunidades y no necesiten estar dependiendo para poder acceder o completar sus estudios a nivel universitario. En el tema del desarrollo sostenible tenemos un programa de desarrollo socioeconómico. Trabajamos en 3 niveles, fundamentalmente el fomento del emprendimiento local, la comercialización y el autoconsumo sostenible. El autoconsumo sostenible está orientado a lo que son familias vulnerables. En estos tiempos es muy difícil y muy complicado y hemos estado dando mucho soporte en esta línea. Pero tenemos la comercialización, que es un alimentador del área de emprendimiento local. Y a pesar de la pandemia en este 2020, logramos, aparte de ya tener una asociación de productores que se ha conformado para ser proveedor de frutas, verduras y vegetales a la mina de la zona, se llama Donoso La Pintada, DONLAP como decimos en el acrónimo, hemos logrado junto con el IPACO crear 2 nuevas cooperativas. Una para el tema del café, Cooperativa de Café La Ceiba, y otra para el tema de textiles y artesanía. Ambas cooperativas han estado trabajando muy duro, muy de lleno con las instituciones de gobierno y han recibido mucho apoyo por parte de Cobre Panamá para salir adelante. Hoy en día hablamos de procesos elaborados, de evaluaciones por parte del Ministerio de Salud, de otras empresas importantes que están interesadas en su producción, en su confección. Eso es viable para las comunidades y eso es parte de ese desarrollo económico. Tenemos un programa de infraestructura que está muy orientado a atender los temas de lo que es, como digo yo, la parte dura, la parte del concreto, como decimos a veces. Pero no es solo el concreto, sino el beneficio más allá. Hemos construido más de 10 acueductos en esta zona. Acueductos que garantizan el acceso a agua segura, agua apta para el consumo humano. En las regiones rurales como las nuestras, donde estamos, es muy difícil lograr eso. Pero hemos avanzado trabajando de la mano con las instituciones de gobierno responsables y se ha logrado beneficiar a más de 10 comunidades con estos proyectos. En Coclecito, por ejemplo, tenemos la infraestructura
la segunda gran infraestructura que tiene el colegio, un área de salones, un área de albergue para estudiantes importante. El IPT Coclecito brinda servicios a más de 70 comunidades alrededor, tanto del distrito de Donoso como del distrito de Omar Torrijos. Muchos de estos jóvenes requerían un albergue donde poder quedarse, donde poder hospedarse de manera segura, de manera tranquila, donde sus padres también tuviesen esa tranquilidad y esa seguridad de la atención. Bueno, Cobre Panamá contribuyó con esa construcción. Y no dejamos de hablar de los más de 38 kilómetros de carretera que se han construido desde el área de Llano Grande hasta los accesos de la misma. Eso ha permitido que todas las comunidades en esta carretera se beneficien. Pero también es importante mencionar que en el área de La Pintada tenemos un desvío, como decimos nosotros, donde se construyó otra carretera también que beneficia a otra cantidad de comunidades que potencialmente eran productoras, pero como nos decían en el principio, en la consulta cuando estábamos trabajando en este proyecto antes de su construcción, decían que para ellos era muy complicado sacar su producción. Hoy día el camión llega hasta la finca, o sea, les permite ya con sus propias capacidades poder exportar o incluso trasladar hacia otros países esa producción. El área de salud y bienestar, como todos conocemos, hemos hecho muchas giras médicas, pero en los últimos años, en el último año y medio, hemos estado trabajando en un proyecto de plataforma de gestión de riesgos. Hemos trabajado mucho en la formación de primeros auxilios. Todas estas comunidades, o la gran mayoría, son comunidades rurales, áreas de difícil acceso, muy distantes del centro médico más cercano. Es importante que la primera línea de respuesta en una emergencia esté en las comunidades, de que sepan cómo actuar al momento de una emergencia. Y hemos trabajado muy de lleno con estas comunidades, con el Sistema Nacional de Protección Civil y otras instituciones, para poder de que esto haga la diferencia en una emergencia entre la vida y la muerte. Y podemos decirle que se han logrado muy buenos resultados con esto. Adicional, trabajamos con niños, niñas, jóvenes, adolescentes en el tema de la prevención de conductas no deseadas, que es parte de nuestros componentes sociales. Tenemos alianzas con diversas ONGs. Aquí podemos observar algunas con las que más hemos trabajado: UDIS, Metrogar, COSPAE. También estamos trabajando muy de la mano con las instituciones de gobierno, Meduca, MINSA, ARAP. Hemos firmado un memorándum de entendimiento con ARAP para la producción sostenible de tinas de peces en estas comunidades y ha sido un gran éxito en toda esta región. Y estamos continuando con este proyecto. Durante la pandemia COVID, como todos sabemos, ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, pero Cobre Panamá ha puesto el hombro, ha ayudado a salir adelante a las comunidades, a nuestros vecinos, y también ha colaborado con muchas instituciones. Es así como hemos hecho una gama de donaciones, contribuciones, y todavía hoy día continuamos haciendo estos apoyos, ¿sí? Y hemos trabajado de la mano también con nuestros aliados locales. Por ejemplo, el caso de más de 6.000 mascarillas antifluidos, elaboradas precisamente por esta cooperativa que mencionábamos hace un momento, de textiles y artesanía. 18.000 mascarillas N95. Hemos entregado más de 30 módulos para triage, 20 cabinas de toma de muestra para hisopado, 6 contenedores de almacenamiento para crear espacios en las áreas de salud para poder ampliar su capacidad de atención. Se han donado diversos insumos, camas de hospital, ventiladores a diversas instalaciones de salud, ministerio y caja del seguro. Hemos dado soporte con vuelos de helicóptero para poder contribuir a que el personal médico llegue a esas comunidades donde la pandemia de COVID sigue siendo muy dura y muy fuerte, y hemos estado dando ese soporte continuamente. Un pantallazo muy rápido de lo que hacemos en las comunidades. Si el camino es de tierra y hay que moverse, necesitamos estar en las ciudades. Y Cobre Panamá hace esa presencia fuerte en todas estas comunidades. No es fácil, tiene sus complicaciones, pero todas estas comunidades tienen el derecho a crecer y desarrollarse, y eso es importante. En números generales, en el 2020 estamos terminando un proyecto de mejoras en la vía de alrededor de $2 millones. Logramos, a pesar de la pandemia, becar 179 estudiantes. Eso nos da aproximadamente más de 2.500 estudiantes beneficiados por nuestras becas durante todos estos años. 216 profesionales graduados de universidad becados por Cobre Panamá. Es una contribución tangible a la mejora de la educación de estos jóvenes, y estos profesionales entran a ser parte de esa fuerza laboral local que puede ocupar cualquier sitio en cualquier parte del país. Seguimos trabajando en el tema de salud y bienestar. Tenemos un mecanismo de diálogo abierto con las comunidades a través de la participación ciudadana. Documentamos toda esta participación y eso nos permite también organizarnos estas actividades y poder priorizar qué sí dentro de estas comunidades y qué es lo más importante.
Toda esta inversión social desde el año 2010 supera los 66.5 millones de euros. Estaremos aquí por más de 34 años, posiblemente por más de 40 años. El desarrollo debe ser sostenible. El desarrollo y el crecimiento tienen que ir de la mano. Y esas son las capacidades que queremos seguir construyendo con las comunidades, de la mano también con las autoridades, y seguir mejorando la calidad de vida de todas estas comunidades. Quiero presentarles ahora un pequeño video de algo que hicimos el 24 de diciembre del año pasado, a las 8:30 de la mañana, en unas áreas aquí. Quiero que lo escuchen, lo vean. Para nosotros es de gran satisfacción y de gran orgullo para todo el personal y colaboradores de Cobre Panamá que alcanzaron ese gran objetivo, esa gran meta. Yo soy de esta comunidad nativa, nací aquí, y toda mi vida hemos estado en señal. Para mí fue muy emocionante, muy gratificante y nos llena de mucha alegría pues contar con la señal. Para nosotros los educadores, en el caso mío que recibo aquí, ha sido bastante difícil conectarme, ¿verdad?, tanto con mis estudiantes debido a la pandemia por la situación de las clases virtuales. No teníamos tecnología, estábamos como que no existía. Era muy difícil en el sentido de que para nosotras, pues como madres, sacar adelante a nuestros hijos, nuestros estudiantes a nivel primario, secundario y de la universidad. Y gracias pues a lo que han hecho posible esto, y uno pues se siente como si ya estuviéramos en la ciudad, ¿verdad? La conexión se ve y todo bien, así que nos sentimos muy agradecidos por todo ese apoyo a los que han hecho posible que Techo Minera Panamá ha hecho también gran esfuerzo por esto, y la empresa de Tigo que ha tomado pues en gran parte todo este empeño en querer de que las comunidades, ¿verdad?, tengan esta señal. Muchísimas gracias por el tiempo y esperemos cuando se dé la oportunidad que nos puedan visitar en Cobre Panamá. Que tengan buena tarde. Wow, Miguel, verdaderamente es impresionante ver cómo han cambiado los lugares, las realidades y cómo se han transformado las vidas de nuestras comunidades. Gracias, Miguel, por este recorrido. Comenzar con otro conversatorio, pero no es el momento, de modo que les recordamos por favor formular sus preguntas a través del chat. Ahora es momento de hablar de la gestión ambiental. Esta es una de las preguntas más reiterativas en conversaciones con los amigos periodistas y con el público en general. Para abordar esta interrogante, invitamos a nuestro siguiente ponente, Alejandro Chambi, un experto ambiental con amplia trayectoria minera y gerente de ambiente de Cobre Panamá. Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo que nos dedican y poderles conversar esta tarde un poco sobre la gestión ambiental en Cobre Panamá. El compromiso de Cobre Panamá y de First Quantum es actuar responsable y transparentemente para generar valor a los accionistas. Nuestras prácticas de gobernanza ambiental están basadas en 3 pilares básicos: el cumplimiento del marco regulatorio local y de los compromisos adquiridos.
las políticas, las estrategias, los estándares ambientales corporativos y empresariales, y los instrumentos de control de calidad y aseguramiento de calidad por parte de la corporación y de la gerencia de Cobre Panamá para cumplir con los dos primeros pilares. Parte de este aseguramiento se realiza a través de auditorías independientes que son reportadas no solamente al gobierno panameño, sino son realizadas por expertos internacionales reportables a corporación. El objetivo es asegurar que la dirección tanto de Cobre Panamá como de la Gerencia de Medio Ambiente estén haciendo una gestión responsable y correcta que garantice la sustentabilidad de las inversiones. El ESIA de categoría 3 tienen 371 compromisos, de los cuales más de 255 son compromisos ambientales. Dentro de estos auditores externos, expertos que recibimos, hemos recibido durante la última auditoría que empezó en el mes de septiembre y ha terminado ahora en diciembre con la colección de todas las evidencias de estos compromisos ambientales, donde los resultados hablan por sí solos. 87% en full cumplimiento, 10% de estos compromisos aún no aplican a la fase de operación, están pensados para la etapa de cierre progresivo y cierre y poscierre, y 3% están en desarrollo. Esto habla de la gestión ambiental en el primer año de operaciones. De la misma manera, parte del desempeño ambiental son los manejo y gestión de los riesgos ambientales. Estos son revisados de manera regular, tanto durante el diseño, la construcción, la operación. Desde el gerente general de la empresa, pasa por el director de las operaciones hasta el nivel operacional. Esto incluye la participación de expertos internacionales, usando las últimas tecnologías y no solamente a través de sensores o dispositivos. Estos compromisos se ven demostrados en los más de 53 millones de dólares en la gestión ambiental desde hace más de 10 años, los cuales se ven plasmados en los resultados y el seguimiento de los planes de calidad de aire, de calidad de agua, de calidad de suelos, de flora y de fauna, de vibraciones, de ruido, de arqueología y de respuesta a emergencias ambientales. Desarrollamos e implementamos también sistemas de manejo basados en estándares internacionales, tales como el ISO 14001, y sobre todo en el manejo y gestión de riesgos, los cuales identificamos, evaluamos y tomamos acción para responder a esos potenciales impactos ambientales de acuerdo a las líneas guías corporativas y a las mejores prácticas internacionales. Parte de esto se ven plasmados en los continuos planes, en los planes de manejo de calidad de agua, de biodiversidad, de residuos sólidos y el plan de acción ambiental y el de arqueología. Un ejemplo de ello es el monitoreo continuo de calidad de agua, de los parámetros ambientales relevantes, no solo para una detección temprana, y trabajamos conjuntamente con contratistas y suplidores para atender los impactos ambientales directos asociados a la operación de Cobre Panamá. Cobre Panamá, a través de sus programas de agroforestación, lleva más de 2.800 hectáreas de reforestación de las 10.700 comprometidas en el ESI. Esto solamente al primer año de operaciones. Como bien mencionó Miguel, vamos a estar acá más de 40, y este es un ejemplo claro de nuestro compromiso con el medio ambiente. También a través del programa de apoyo con las áreas protegidas, esperamos que esta cifra aumente en proyectos relacionados para parar la deforestación y la degradación de las áreas protegidas, demostrando que bosque y mina no son contradictorias. Parte de estos ejemplos son los 3.1 millones en sponsorship que pagamos o que colaboramos con el Fondo Peregrino, con el Sea Turtle Conservancy o con el Smithsonian, que son ONGs internacionales reconocidas, y que ahora el 2021 vamos a comenzar con el yaguará para garantizar no solamente la conservación de las especies, sino también garantizar la calidad de la biodiversidad. Programas como el Águila, en donde monitoreamos no solamente nidos en el área del Donoso, sino también en el Darién, o como el programa de las tortugas carey, que va desde las playas de Bocas del Toro hasta Colón. Igualmente colaboramos con el Smithsonian en programas con anfibios, donde más de 500 anfibios ya han sido devueltos a diferentes áreas naturales, sino también conservamos estos anfibios del hongo quitridio, que está básicamente erradicando muchos de los anfibios en toda la parte centroamericana.
Parte de este apoyo también se ve en los más de 2.7 millones de dólares en proyectos de salvaguarda de fauna y flora, con más de 32.000 especies animales rescatados y reubicados. Los más graves son atendidos directamente en nuestras instalaciones, donde contamos con veterinarios especializados y todo un equipo para estos programas, sino también con las miles de plantas que son especies de interés que han sido reubicadas como parte de este programa. Este año, el 2021, vamos a comenzar la operación del Banco de Semillas y el Laboratorio de Micropropagación, el cual queremos poner al servicio de la sociedad panameña para salvaguardar la genética de las especies de interés, no solamente de aquellas plantas en Cobre Panamá, sino en las demás áreas naturales protegidas. Cobre Panamá ha invertido más de $500.000 en equipos para este propósito y los estaremos invitando prontamente a la inauguración de los mismos. En temas de calidad de agua, tenemos más de 4 millones de metros cuadrados hidrosembrados para evitar la erosión y los sedimentos en los ríos cercanos a la operación. Esta es la superficie más larga en Latinoamérica, solamente con el objetivo de protección de las aguas continentales durante el movimiento de tierra. El equipo de erosión, de control de erosión y de servicios ambientales lo constituyen más de 50 personas contratadas full-time por Cobre Panamá. En estos últimos 10 años, Cobre Panamá también se ha comprometido con la cultura y la arqueología. Muestras son los resultados de los más de 700 lugares investigados y rescatados en el área cercana al Océano Atlántico. Hallazgos tanto en cerámica, piedras líticas, resultados de carbono 14, y los estudios que se han presentado están actualmente en el Museo de Penonomé. También los pueden visitar virtualmente en un programa que hemos realizado con el Museo de Penonomé para que esté accesible de manera virtual. Contamos con un equipo de arqueólogos de 5 personas constantemente en el site y con más de 4 personas asistiendo a los trabajos de campo de los arqueólogos. También creo que es importante hablar de los aportes ambientales de nuestro principal producto, el cobre, sobre todo en el proceso de descarbonización global. Las economías internacionales, las políticas internacionales apuntan a medidas sustentables para cubrir la demanda energética en los siguientes años. En el Acuerdo de París han incentivado estrategias de inversión a lo largo de varias industrias. El cobre es esencial en esa estrategia. Para que tengan una idea, la energía que se genera de manera convencional requiere de cerca de 1 tonelada de cobre por cada megawatt instalado. La generación de energía renovable requiere del uso de cobre de entre 4 a 12 veces esa cantidad. Los vehículos eléctricos requieren 6 veces la cantidad de cobre que requiere para un vehículo normal. El cobre es usado no solamente en sistemas eólicos, pero también en sistemas fotovoltaicos, que requieren de 4 a 5 toneladas por cada megawatt instalado. Cobre Panamá y First Quantum reconocen el cambio climático y sus impactos asociados. Cobre Panamá ha invertido en tecnología minera y vamos a acelerar con los proyectos de reforestación. Buscamos continuamente, de manera dinámica, opciones sustentables para mejorar la huella de carbono. Como un ejemplo de esto, tenemos todos los sistemas de control de emisiones de gases y generación de polvo. En el área de generación de la energía eléctrica en la planta, tenemos sistemas de desulfurización y sistemas de mitigación de gases de óxido de nitrógeno. Más de 2.000 filtros en material particulado. Nos hemos preocupado, desde el punto de vista logístico, por tener un carbón con un contenido de sulfuro menor al 1% en peso. ¿Qué significa todo esto? Los resultados son sumamente visibles, o mejor dicho, invisibles, ya que los gases, las chimeneas de la estación, no es visible el gas o los gases que salen a través de la chimenea, a pesar de que la planta esté en un 100% de operación. No solamente contamos con todos esos procesos durante el proceso de construcción, ingeniería, comisionamiento y operación, pero también contamos con sistemas de control
y de aseguramiento de calidad, como mencioné anteriormente. Tenemos sistemas de monitoreo en línea para monitorear cada minuto el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y el material particulado que salen de esa chimenea. Contamos con dispositivos similares en las comunidades para medir la calidad de aire de nuestros vecinos. Los estándares con los que nos comprometemos no solo son más exigentes que las normas nacionales, en este caso el Decreto 5, sino nos llegamos a las líneas guías del Banco Mundial y del IFC. Creo, finalmente, que el éxito de la gestión ambiental va a depender del compromiso de todos los niveles dentro de la organización, de tomar las acciones necesarias para mejorar el desempeño. Como mencionó anteriormente mis compañeros, vamos a estar acá los siguientes 40 años. Somos una organización que cree en la mejora continua, perseguimos la excelencia ambiental y creemos en una minería sustentable. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandro. Sabemos que dar seguimiento a todos los temas ambientales es tu principal prioridad y que estés hoy con nosotros compartiendo toda esa experiencia es de mucho valor para nuestra audiencia. Es ardua la tarea de resumir los aspectos del manejo ambiental y responsable de una operación minera. Creemos importante en seguir teniendo conversatorios en los que podamos ampliar esta información. Les recordamos a todos, por favor, formular sus preguntas a través del chat. Ahora bien, para cerrar este ciclo de conferencias, hemos invitado a Alex Diamond, socio director de Indesa, quien como experto economista nos hablará sobre los aportes de Cobre Panamá en el proceso de recuperación económica del país. Esto sobre la base de un estudio realizado por esta firma. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí compartiendo los hallazgos del estudio que realizó la firma, como bien mencionó Isabel y Keith. Un estudio que se realizó a mediados del año pasado, ¿no? Tratando de plantear un análisis más allá de los aportes directos que genera una operación como Minera Panamá en el país, ¿no? Que si bien uno ve las cifras que se reportan en los medios y demás, es precisamente eso, vemos cifras de sectores económicos en cuanto al aporte que generan a la economía, pero de manera directa. Y es muy importante destacar, ¿no?, que los diferentes sectores y empresas en el país no operan de manera aislada. Todas las empresas están interconectadas entre sí y existen encadenamientos productivos, ¿no? Pues como bien mencionó Keith, hay interconexiones con los proveedores directos de una empresa y también con los proveedores de los proveedores, ¿no? Así que es importante realizar un análisis en este sentido para poder priorizar, ¿no?, los esfuerzos y tener un entendimiento de cuáles son los aportes completos, pues, que realizan los sectores económicos y algunas empresas en el país por el tamaño que tienen en la economía, ¿no? Dicho eso, empezamos con el temario de la presentación, donde tenemos la introducción. Vamos a tocar ahí un poquito el tema del contexto económico, ¿no? Pues de lo que va en los últimos 20 años, ¿no? Y dónde estaba ubicado Minera Panamá en ese contexto económico. Vamos a hablar un poquito de las cuentas de producción de Minera Panamá y cómo se prepararon estas cifras, ¿no? Posterior a eso, vamos a hablar de los multiplicadores, ¿no?, que es realmente el propósito de este estudio, de poder entender, ¿no?, cómo aumenta el impacto económico, ese derrame económico que ocurre en la economía, pues al capturar los encadenamientos productivos en una actividad, ¿no?, como esta que es el objeto del estudio, ¿no? Y en el punto 4 vamos a ver los encadenamientos productivos, no solamente los encadenamientos productivos hacia atrás,
Es decir, con Minera Panamá como un cliente de sus proveedores y cómo impulsa a esos sectores o a esas empresas. Pero al mismo tiempo hay que tomar en consideración el impacto que se genera hacia adelante, ¿no? Reversando un poquito el rol ya de Minera Panamá, no tanto como un cliente de sus proveedores, sino como un proveedor, ¿no? Para otras actividades en el país. ¿No? Y cerraremos con algunas conclusiones y comentarios finales. Bueno, empezando con la introducción, en esta gráfica vemos la evolución del PIB real, ¿no? De Panamá año a año, empezando una serie de 2007 hasta el 2021, incluyendo los 2 últimos años, pues que son parte de la proyección económica más reciente que tiene Indesa, ¿no? Y entendiendo pues que Minera Panamá inició la construcción de la mina en el 2013 y que concluyó en el 2019. En el 2019 ya empieza la fase de producción, ¿no? De la mina, con las exportaciones en la segunda mitad del año. Y podemos ver que a principios de la serie, la economía estaba viendo crecimientos de doble dígito, y en el 2011, bueno, ya realmente 2013, 14, 15 en adelante, ya empezamos a ver una moderación de ese crecimiento, ¿no? Y se plantea la necesidad, ¿no? De diversificar la economía, ¿no? En esta filmina que sigue, vemos una descomposición de esa cifra anual, pero ahora la vemos en una base trimestral, ¿no? Esta filmina nos gusta usarla mucho porque en la curva que tenemos aquí, vemos la tasa de crecimiento del PIB real en cada trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. Pero más allá de eso, lo interesante de esta gráfica es que podemos ver los aportes que realiza cada uno de los sectores económicos en el país a ese crecimiento en términos de puntos porcentuales. ¿Okay? Si podemos observar, hasta la serie empieza en el primer trimestre del 18 y en el segundo trimestre de 2019, vemos que el segmento rojo, la barra roja, de minas y canteras, ¿no? Que incluye no solamente Minera Panamá, sino otras actividades de minería en el país, salta, ¿no? De un aporte relativamente pequeño. En el tercer trimestre aumenta ya 1.4 puntos porcentuales del crecimiento que se vio en ese trimestre, de 2.8% en la economía en general, ¿no? Así que 50% del crecimiento en ese trimestre correspondía o era propiciado por el sector de minas y canteras, ¿no? Precisamente. Y asimismo vemos una tendencia similar en el cuarto trimestre del 19, donde ya comparamos contra el cuarto trimestre del 18, vemos un aporte similar de 1.3 puntos porcentuales al crecimiento de 3.4% en el trimestre. En el primer trimestre del año pasado, justo antes del inicio de la pandemia, ya se empieza a ver el agotamiento de este modelo económico, ¿no? de años anteriores, ¿no? Ya con una desaceleración más marcada, reflejando una tasa de crecimiento de 0.4% únicamente en la economía general. Sin embargo, sí se ve el aporte del sector de minas y canteras de 2 puntos porcentuales. Es decir, entendiendo que ya en el segundo trimestre y tercer trimestre del año pasado ya se reflejaban cifras de contracción en términos del PIB, en el primer trimestre la economía vio por lo menos una cifra positiva de 0.4%, que de no haberse dado el aporte de minas y canteras, ya hubiéramos estado en una contracción económica en ese trimestre, por el aporte de 2 puntos en ese momento. Y aquí mismo, bueno, frente al agotamiento del modelo, el sector minero emerge como alternativa, ¿no? Para el país. Tradicionalmente, una economía de servicios en Panamá, vemos del lado derecho cuáles son esos 4 sectores que más, o que tienen un mayor peso en la economía. Para dar un poquito de entendimiento a esta gráfica, en el eje vertical vemos el crecimiento real en el primer trimestre del año 2020 por sector, cada uno de los sectores con su tasa de crecimiento. En el eje horizontal vemos qué peso tiene en ese momento en el PIB ese sector, ¿no? Entonces, 60% de la economía está concentrada en estos 4 sectores económicos que tenemos en la burbuja azul, ¿no? Y estos crecieron solamente 2%
Y fueron los sectores, francamente, que impulsaron la economía por muchos años, ¿no? En ese periodo 2007, 2008, la construcción, el transporte que incluye canal, puertos, el comercio, también pues que tuvo un gran impulso por el consumo privado, y la construcción, ¿no? Que como bien todo el mundo sabe, por las inversiones públicas, también las construcciones en edificaciones residenciales y comerciales, ¿no? Pero vemos en el primer trimestre del año pasado, ya como el comercio y la construcción ya reflejan una tasa de crecimiento negativa. Entonces, por eso es importante y es relevante destacar a la minería como un nuevo impulsador pues, de ese crecimiento, un nuevo motor de crecimiento. Que cuando vemos el remarco rojo que tenemos en la gráfica, vemos que la minería creció 103.8%, ¿no? En ese primer trimestre y representa 4% del PIB. Así que es esperarse que en los siguientes trimestres, ¿no? Sigamos viendo un crecimiento o la importancia relativa del sector en la economía panameña. Y bueno, asimismo, en el acumulado del año pasado de primer trimestre hasta el tercer trimestre, aquí tenemos las tasas de crecimiento y vemos nuevamente que el sector de minería tuvo un crecimiento de 23.1%, el más dinámico de la economía panameña, cuando evidentemente muchos de los sectores estaban sufriendo por los efectos de la pandemia que se vivían o que aún se vive en el país. Ahora, en cuanto a las cuentas de producción de Minera Panamá, entonces hay unos cuantos conceptos que hay que explicar. Primero vemos el valor de la producción. Estas cifras, por cierto, la manera de hacer un estudio de impacto económico pues radica de utilizar unos cuadros que publica la Contraloría, se llama cuadros de ofertas y utilización. El último que habían publicado hasta ese momento era el año 2017, ¿no? Que la mina estaba en una fase de construcción. Así que sí hubo que hacer una proyección de esas cifras y de guardar esas relaciones relaciones intersectoriales de los encadenamientos productivos, ¿no? Hacia el año 2021. Y a ese cuadro entonces agregarle las cifras de Minera Panamá en base a las cifras que fueron aportadas por la empresa en el presupuesto para ese año, ¿no? Entonces, en línea con esa información, se pudo calcular entonces un similar de las cuentas de producción para esta empresa, tratándolo como un sector individual, ¿no? En la economía. Así que empezando con el valor bruto de la producción, no es más que el valor de los bienes y servicios que son producidos por la mina, en este caso la exportación de cobre, ¿no? Consumo intermedio, estamos hablando de las compras que realiza Minera Panamá a sus proveedores. Aquí tenemos un valor de 876 millones. Del valor de la producción teníamos 2.279, tanto de la operación minera como de la planta de energía, ¿no? Que es otro componente de la planta que era importante analizar de manera segregada. Regresando al tema del consumo intermedio, también tenemos el consumo intermedio local, ¿no? Que es las compras que realizan directamente a proveedores en el país, ¿no? Porque estos sectores y actividades requieren de importaciones, ¿no? Algunos bienes que no son producidos o servicios que no son producidos localmente, ¿no? Y el valor agregado bruto viene siendo el Producto Interno Bruto, que no es más que la diferencia entre la producción total, el valor de esos bienes y servicios que son producidos, menos el consumo intermedio, las compras que realizan a los proveedores. Y finalmente tenemos la remuneración de los asalariados, ¿no? De todos los salarios, ingresos, ¿no? Y aportes, contribuciones a la seguridad social también están incluidas en esta cifra de 187 millones para la mina, tanto la operación como la planta de energía. Y en línea con eso vemos que la remuneración promedio, estimada por persona, por empleado en Minera Panamá, es de 2.580 balboas, 2.4 veces el promedio del mercado nacional, ¿no? Y asimismo, en estos cuadros podemos ver entonces qué participación tiene Minera Panamá en las ventas, ¿no? Porque como podemos ver las compras que realizan, podemos ver las compras que realizan a diferentes sectores. Y vemos que de todas las compras que se realizan en la economía, representan 2.4% del consumo intermedio local, 4.1% de las ventas del sector de la construcción, 3.2% de las ventas de la industria manufacturera y 2% de las ventas de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, ¿no? Esto todavía no contempla el impacto económico o el efecto de derrame que vamos a ver entonces con los multiplicadores en la siguiente sección.
Y bueno, aquí solamente es una representación gráfica, ¿no? de cómo interpretar los multiplicadores, ¿no? Siempre se cita, ¿no? Por $1 de producción, es decir, del valor de los bienes y servicios que produce la industria, cuánto de ese dólar se genera en el resto de la economía. ¿Okay? Y eso se puede descomponer de varias maneras. Hay un efecto inicial, ¿no? Que es el efecto directo que genera una empresa o un sector, pues por su aporte, ¿no? En términos de impacto económico, sin el encadenamiento productivo. El siguiente paso es el efecto directo. ¿Cuánto de este impacto económico se produce a través de los proveedores que tienen un vínculo con la empresa, con el sector? El efecto indirecto, que contempla los proveedores de los proveedores. Y finalmente tenemos entonces el efecto inducido, ¿no? Que por el incremento de esa producción de Minera Panamá, en este caso, ¿no? Se generan ingresos adicionales que a la vez estimulan el consumo privado en diferentes sectores de la economía, ¿no? Y de esa manera capturamos, de mejor manera representamos entonces el impacto económico, una visión un poco más completa que la cifra directa, ¿no? O el efecto inicial que tenemos aquí en esta gráfica. Y bueno, ya entrando en diferentes categorías de las cuentas de producción que vimos, tenemos aquí las cifras de los multiplicadores correspondientes de producción, ¿no? Para la operación minera y para Minera Panamá. En este caso, la operación minera resulta, el resultado es un multiplicador de $1.64, es decir, por cada dólar de producción de Minera Panamá se genera $1.64 en la economía total, ¿no? Y asimismo en la planta de energía tenemos un poco más, tenemos 1.42 de multiplicador de la planta de energía, ¿no? Y cuando multiplicamos estos multiplicadores, vale la redundancia, estas tasas por la producción de cada una de estas actividades, entonces obtenemos el impacto económico total en la economía, ¿no? Y al hacer eso, vemos entonces que tenemos la cifra de 3.697 millones, la cifra mencionada por Keith anteriormente, en su presentación, que equivale a 4% de la producción total del país, ¿no? Una cifra destacable, ¿no? Precisamente porque estamos comparando una sola empresa, en esta gráfica, por ejemplo, con sectores económicos completos, ¿no? Y que ya están consolidados en el tiempo, así como la construcción, industrias manufactureras y demás, que ya son sectores tradicionales, y por eso vemos también que el impacto económico de construcción, por ejemplo, es mucho más alto, debido pues al valor de su producción en el tiempo, que fue muy alta y aún es alta, ¿no? Aún es considerable, ¿no? A pesar de tener un multiplicador similar de 1.60, ¿no? Tenemos los multiplicadores de ingreso, utilizando las proporciones, las remuneraciones que vimos en la cuenta de producción sobre el valor de la producción total de bienes y servicios, ¿no? Por cada dólar de producción de la mina, se generan cerca de 16 centavos de ingreso en el resto de la economía, ¿no? Cuando cuantificamos esto, el impacto total, estamos hablando de $360 millones en remuneración. Y es el 2.3% de los ingresos totales en la economía. En cuanto al valor agregado bruto, o el PIB, ¿no? Como lo conocemos comúnmente, ¿no? Vemos que el impacto total es de 2.146 millones, ¿no? De ambas, tanto la operación minera como la planta de energía, ¿no? Una cifra que equivale a 3.5% del PIB total de la economía, ¿no? Vemos una cifra de multiplicador en la operación minera que es incluso hasta superior en algunos casos, pues que de algunos sectores tradicionales como la construcción, industria manufacturera, pues la minería pues tradicional que hemos visto previo pues a la presencia de Minera Panamá en el país. En términos de empleo, ¿no? Lo vemos por cada $1 millón de producción en la operación minera. Esta se vincula con 17.6 empleos en la operación y 11.9 empleos en el caso de la planta de energía. ¿Okay? Cuando multiplicamos esta cifra de la producción por esta tasa, ahí es donde se obtiene la cifra de los 39.000 personas que están vinculadas a la operación minera, para que se pueda lograr ese nivel de producción, ¿no? Cercano de $2.000 millones de producción. Se requieren estos 39.000 empleos directos e indirectos, ¿no? De la misma mina como de los proveedores, y los proveedores.
y esto equivale a 2.1% de la ocupación total del país. En cuanto a los encadenamientos productivos, no solamente, como mencioné, los encadenamientos productivos hacia atrás, sino también hacia adelante, hacemos una clasificación de los sectores, ¿no? En función, pues, de estos valores en los encadenamientos. Si es mayor que 1, en estos casos hemos normalizado los multiplicadores. Si los multiplicadores son mayores que el promedio, son mayores que 1. Si son inferiores al promedio, son menores que 1. En este caso tenemos en el eje vertical los encadenamientos hacia atrás, ¿no? Lo que hemos estado hablando con los proveedores y, ¿no? Toda la cadena productiva. Y en el eje horizontal tenemos los encadenamientos hacia adelante, ¿no? Ya de Minera Panamá, no tanto como un cliente, sino como un proveedor, ¿no? A quien le suministra su producción de cobre, ¿no? Entonces, en función de esto, se hacen estas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, hay sectores que son clave, ¿no? Es decir, que tienen un encadenamiento hacia atrás con sus proveedores mayor que el promedio, pero al mismo tiempo tienen un encadenamiento hacia adelante que también es mayor que 1, es decir, que suministran su producción de bienes y servicios a agentes económicos o sectores en la economía local, ¿no? Y por eso son considerados clave, ¿no? Hay sectores que son considerados estratégicos, que tienen un encadenamiento hacia atrás menor que 1, ¿no? Pero hacia adelante es mayor que 1, es decir, que son algunos de los sectores que alimentan o que proveen no insumos para que otras actividades puedan entonces generar pues su propia actividad. Hay sectores que son clasificados como impulsores, es decir, que tienen encadenamientos hacia atrás mayores que el promedio, mayor que 1, pero que el encadenamiento hacia adelante es menor que 1. En esta casilla o en esta clasificación es donde se ubica la operación minera. Pero es por el tema puntualmente de que la producción de la mina, en ese encadenamiento hacia adelante, el cobre puntualmente no es para suministrar bienes y servicios en la economía local, es más bien un producto de exportación, ¿no? Pero aún así es considerado un sector o una operación impulsora de otras actividades en el país, ¿no? En la economía local. Y por último, la independiente, que tiene encadenamientos hacia atrás y hacia adelante menores que 1, menores que el promedio, ¿no? Sectores que están más bien aislados. En conclusión, bueno, vamos a la filmina siguiente. Estas son las cifras, ¿no? En cada una de las variables que mencionamos en la cuenta de producción. En el caso de el valor bruto de la producción, estamos hablando cercano a 3.700 millones, 4% del total, de una sola empresa, una sola actividad, comparado pues con otros sectores, ¿no? En términos de ingresos y remuneraciones en la economía, estamos hablando de 360 millones, 2.3% del total de los ingresos, ¿no? Pagados en la economía. En términos de PIB, valor agregado bruto, 2.146 millones o 3.5% del total. Y finalmente el empleo, ¿no? Que es algo un poco más tangible. Estamos hablando de 39.000 personas en empleos directos e indirectos, equivalente al 2.1% del total. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por esa exposición. Algunos datos son realmente sorprendentes. Cómo una sola empresa puede impulsar la economía nacional debido a su involucramiento con las industrias asociadas a ella. Espero hayan podido formular sus preguntas a través del chat, pues ahora todos que tenemos la misma referencia en los temas mineros, daremos a inicio al panel de preguntas y respuestas. Para este panel invitaremos también a Felipe Chapman, socio director de Indesa, y a Manuel Aizpurúa, quien es uno de los voceros principales de Cobre Panamá y gerente legal. Sin más, iniciamos con las preguntas que nos han ido llegando a lo largo de las presentaciones. La primera pregunta que hemos recibido creo que puede ser contestada en conjunto entre Manuel Aizpurúa y Felipe Chapman. Dice así: se ha dicho que el aporte de Minera Panamá es el 3.5% del PIB. En base a esto, ¿qué efectos prácticos existen en la economía nacional? Y si el aporte del 2% de regalías no les parece muy poco para el Estado y para la comunidad. Bueno, es un gusto estar con ustedes acá. Primeramente, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Felipe. Excelente. Voy a hacer algunos comentarios brevemente. Muchos de los datos
que preguntan en lo que acabas de leer fueron respondidos, creo yo, que con gran claridad, tanto por Alex como por Keith al inicio, así que creo que sería redundante volver a repetirlos. Así que preferiría referirme a otros temas. Más bien, en adición a los datos ya comentados, yo haría énfasis en la incursión o el desarrollo de una nueva actividad en la economía del país. Cuando miramos la minería como un renglón en las estadísticas económicas del país, previo a la actividad minera metálica que hemos estado discutiendo en la tarde de hoy, casi la totalidad, más del 90, no sé, Alex, como 95%, era minería vinculada a la construcción, es decir, materiales o agregados a la construcción. Llámese piedra, cemento, etcétera, todos esos agregados que sabemos. Eso va a empezar a cambiar, o ya está cambiando, empezó a cambiar con el inicio de operaciones y de exportación de cobre por parte de Minera Panamá, lo cual tiene grandes efectos. Primero, en un punto de vista minucioso, es el cambio de ese renglón que acabo de mencionar, el incremento de importancia en aporte al Producto Interno Bruto, es decir, a la economía panameña, el impacto que tiene en las exportaciones. Recordemos que Panamá, de la totalidad de exportaciones del país, 90% tradicionalmente han sido servicios, 10% solamente bienes. Esto va a empezar entonces a contribuir a un cambio a esa distribución en términos de la exportación, aumentando la exportación de bienes, produciendo divisas, es decir, dinero que captamos del resto del mundo, que tiene un impacto muy interesante en nuestro flujo, en nuestra cuenta corriente y en nuestro flujo de capitales. Así que estamos viendo, más allá que las cifras frías que han mencionado y explicado lo que hay detrás de ellas por parte de Alex y de Keith, hay muchos más otros elementos que vale la pena comentar y puntualizar, ¿no? Por supuesto que esto empieza a crear una diversificación de la economía, también aumenta la actividad o empieza a separar un poco la actividad que está altamente concentrada en el sector terciario de la economía o en el sector servicios. Y a pesar de que lo he visto varias veces antes, cada vez que lo veo me sorprende cuando muestran esa diapositiva con el componente de partes de cobre que va a tener la nueva generación de automóviles eléctricos, que dicho sea de paso, no sé, Keith, si estaba consciente, del día de hoy hizo un pronunciamiento muy importante en la General Motors, donde se comprometen a que el año 2035 todos sus vehículos, por lo menos así lo interpreté yo, o van a ser totalmente eléctricos o con un nivel de composición híbrida cercano a casi la totalidad de electricidad, ¿no? O sea que estamos viendo, y eso está a la vuelta de la esquina, en menos de 15 años. Así que estamos viendo un mundo altamente cambiante, donde un proveedor de este material se convierte obviamente en un jugador importante. Otras cosas que se mencionaron ahí, el aporte no despreciable al tráfico en el Canal de Panamá. Y por último, yo quisiera referirme al tema tal vez más polémico que siempre escuchamos y que a los panameños lo tenemos a tener más cerca del corazón cuando hablan de las regalías. De las regalías no pretendo ser un experto en ese tema. Lo miramos en el estudio y en el trabajo que realizamos, pero eso de por sí, en sí, es un análisis que es casi que un proyecto como tal, analizarlo y tener un análisis científico de cómo se han comportado regalías alrededor del mundo en distintas operaciones, cuánto representan en función de sus tamaños. Obviamente ese trabajo no lo hicimos nosotros y no pretendo, y en ese sentido somos muy cuidadosos de opinar en los temas que sí dominamos y en los que nos sentimos pues que tenemos algún grado de experticia, no el caso de regalías. Así que ahí sería tal vez mejor escuchar, seguramente Manuel tiene más que aportar de lo que podríamos aportar nosotros en ese sentido. Por supuesto que nos gustaría como panameños ver que la regalía fuese superior al 2%. La pregunta que yo me hago es,
aparte de lo jurídico, desde un punto de vista simplemente viéndolo en extracto, en el vacío, si una actividad como esta podría o tendría la capacidad de aportar más por medio de regalías. Dejo la pregunta así, es una pregunta hipotética, que seguramente quienes están en la actividad minera tienen mucho más elementos de juicio que uno para poder contribuir a un debate crítico en el buen sentido de la palabra. Gracias, Felipe. Quiero un poco tus comentarios, las explicaciones que nos has dado hace unos instantes y también las que nos comentaba Alex, por supuesto, en la presentación, eran muy nivel macroeconómico. Quisiera un poco que me contaras cómo se baja eso al ciudadano común, esa representación del PIB, por qué es importante para el ciudadano, qué le dice al ciudadano que una empresa haga una aportación del 3.5%, digamos en términos prácticos y sencillos del ciudadano de a pie. Con gusto. Primero pensemos cómo se mide la actividad económica en un país. A grandes rasgos se mide por lo que consumimos, lo que invertimos, lo que exportamos, menos lo que importamos. Así que cuando analizamos si una empresa o un inversionista invierte montos importantes en el país, distintamente la actividad que sea, pensemos en la actividad de nuestra preferencia. Eso ya de por sí tiene un impacto en el Producto Interno Bruto. Pero más allá del año o el periodo en que se realizó esa inversión o que se consumió localmente insumos, compras a proveedores, más interesante aún es, bueno, y eso posterior a la inversión me va a dar réditos al país a lo largo del tiempo. Y eso se mide el impacto que tiene en las personas, en los ciudadanos, en la población. Es, bueno, ¿cuántas personas yo voy a estar empleando? ¿A cuántas personas le voy a pagar salarios? ¿Van a ser esos salarios bajos, altos, medios, en función de la mediana del país? Eso va a contribuir en impuestos al fisco. Eso va a contribuir a la seguridad social que nos va a permitir entonces financiar el programa de salud de la Caja de Seguro Social y aportar cuotas al programa de pensiones que permitan no solamente a esos trabajadores, sino que en el sistema de reparto también contribuyen a la jubilación del resto de los trabajadores que cotizan al programa de invalidez, vejez y muerte, sobre todo especialmente a los de programa definido, y en los que son en el programa mixto, recordemos que hay un componente de beneficio definido de hasta 500 balboas. Y viendo lo que está sucediendo hoy en día en la Caja de Seguro Social, que es lamentable, para decirlo menos, yo creo que contar con la mayor cantidad de aportes es fundamental, ¿no? para atender este problema. Así que yo me concentraría en, bueno, cuáles son para el individuo, si lo queremos simplificar a la máxima expresión. El impacto es cuántas personas empleamos, les pagamos bien o no, les pagamos a tiempo, el impacto que eso tiene en esas personas, en sus hogares, en sus familias, en sus comunidades. ¿Cuánto consumo localmente? Le compro a proveedores, es decir, le compro a alguien que me vende alimentos, a alguien que me vende combustible, a alguien contrato profesionales que me brindan servicios de plomería, electricidad, albañilería, en fin. Son todos los elementos esos que impactan y pensemos entonces a los que vivimos en una comunidad. Si yo soy, por ejemplo, un proveedor local que yo vendo hortalizas, o yo soy un técnico en plomería, electricidad, el que haya actividad en mi área geográfica, eso implica que voy a ser contratado para brindar esos o vender esos productos o servicios, dependiendo de lo que yo esté haciendo, y eso me va a permitir, si yo no quiero ser un asalariado y quiero llevar mi vida de forma independiente, pues eso tiene obviamente un impacto importante. Otro elemento que debemos tomar en consideración es la parte fiscal que comenté. Los impuestos que pagan a través de los salarios y TVMS a través de las compras que hacemos en las comunidades y a nivel nacional, impuesto a la renta, impuesto de dividendos y por supuesto las regalías. ¿Por qué? Pensemos en este año que acaba de terminar. La situación fiscal es
por decirlo de una forma poco elegante, desastrosa. Si estamos hablando de un déficit que al menos yo en mi vida profesional, todavía joven, espero, nunca había visto. Nunca había visto un saldo negativo de la magnitud que estamos viendo, que es la diferencia entre los ingresos que recibe el Estado y lo que ha estado gastando. Así que el poder contar con una actividad que, a pesar de la crisis, porque depende más de los mercados internacionales, por los factores que ya se han mencionado con gran claridad en las presentaciones anteriores, hay una demanda para comprar este cobre, ya sea de parte de China, Estados Unidos, Europa, de quienes los compradores sean, de todos estos fabricantes, por ejemplo, de automóviles eléctricos. Es fundamental porque nos diversifica también la fuente de dónde pueden provenir los impuestos que recauda el Estado, que son esenciales para pagar salarios, para pagar alquileres, para pagar servicios, para pagar a sus proveedores, y en disminuir la brecha esa entre ingresos y egresos, que de ser negativa en un país como este, tiene solamente la financia pidiendo prestado a terceros, ya sea pidiéndole prestado a instituciones financieras internacionales, tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, o acudiendo a los mercados internacionales de capitales, emitiendo bonos, o directamente a bancos comerciales. Así que maximizar las potenciales fuentes de ingresos para el Estado por toda esta combinación, a través de planillas, a través de la renta, a través del ITBMS, a través de las regalías, son fundamentales. Y eso, para los ciudadanos, dice, pues eso no es conmigo. Por supuesto que es conmigo. Eso es conmigo porque ese es el dinero que permite que la persona que yo conozco que trabaja en el Estado reciba un salario y no lo tengan que despedir. Eso es lo que permite que el Estado pueda pavimentar la calle donde yo vivo. Eso es lo que permite es que la escuela de mi vecindario esté financiada y tenga maestros, e igualmente en centro de salud. Es decir, es fundamental para la calidad de vida que podemos tener en un país. En ausencia de eso, eventualmente si el Estado no logra captar esos recursos, no le va a quedar otra que recortar sus gastos y egresos. Es decir, menos escuelas, menos maestros, menos médicos, menos enfermeras, menos inversión en carreteras, puentes y autopistas, menos servicios de salud. Todo eso se financia con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, así que eso es fundamental para nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, Felipe. Entonces, bueno, retomamos la segunda parte de la pregunta, que es con respecto a las regalías, y Manuel, me permito leértela nuevamente. Solo aportando el 2% de las regalías, ¿no les parece muy poco aporte para el Estado, el país y la comunidad? Gracias, Isabel. Y mira, yo quería solamente hacer un par de comentarios muy concisos. Y bueno, primero que nada, saludos a todos el público. Relacionados al comentario de Felipe en cuanto a las regalías, ¿no? Yo creo que sí es importante iniciar por el tema de la seguridad jurídica. Y lo digo porque, para ponerlo en el contexto correcto, debemos recordar que esta inversión se atrajo en el año 97, cuando el Código de Recursos Minerales estableció una regalía de 2%, y en ese momento se otorgó un contrato de concesión que fue aprobado mediante ley precisamente para dejar escrito permanentemente las reglas del juego bajo las cuales se atrajo la inversión privada, mayor inversión privada en la historia del país, que es el proyecto Cobre Panamá, con una inversión de 6.700 millones de dólares. Entonces es importante, cuando hablamos de regalía, empezar por la seguridad jurídica y de la importancia para el país de preservarla, porque lo que ocurra en ese aspecto es una vitrina para los mercados internacionales y para otros inversionistas, para poder ver o seguir viendo a Panamá como un buen destino para sus inversiones. Habiendo dicho eso, es importante también recalcar que el proyecto Cobre Panamá es una mina, por decirlo así, de una muy baja ley. Una muy baja ley en el argot minero significa que es una mina en donde hay que moler demasiada roca para poder producir una libra de concentrado de cobre, que es nuestro producto. ¿Okay?
Y eso lo que significa es que los costos de producción de concentrado de cobre en el proyecto Cobre Panamá son muchísimo más altos cuando los comparas con yacimientos importantes mineros de cobre en otros países del mundo. Específicamente, debemos hacer referencia a que las regalías en América Latina, ¿okay?, están en un promedio de 4.7% sobre la producción bruta negociable, es decir, sobre la facturación. ¿Okay? Pero esto, lo siguiente, conforme a un estudio realizado, una investigación realizada por la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA, recientemente, es importante también resaltar que muy recientemente, hace un año, en enero del 2020 casualmente, Chile realizó unas modificaciones a su legislación en cuanto a las regalías mineras. Y precisamente para hacerla rentable y mantener las inversiones y seguir siendo un motor, el principal motor de la economía de ese país, se fijaron en 3%. En Panamá estamos hablando de que actualmente para el proyecto Cobre Panamá las regalías están establecidas en 2%. Así que eso solo para contextualizarlo y lo dejo ahí por el momento. Gracias. Gracias, Manuel. Y bueno, ya que mencionaste seguridad jurídica, voy a tomar una de las preguntas que tenemos más abajo. Dicen, ¿cómo ven sus inversionistas la situación de la seguridad jurídica y el proceso de negociación del contrato que deben abordar ahora? Y la otra, son dos preguntas en una, ¿consideran que existe la voluntad por parte del Estado para negociar un contrato beneficioso para el país sin poner en riesgo las futuras inversiones? Sí, gracias, Isabel. Mira, la primera pregunta me parece que el tema va enfocado en cuanto al estatus o la situación legal del proyecto. Y básicamente pues debemos recordar que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato. Sin embargo, el Ministerio de Comercio e Industrias ha indicado en diversas ocasiones que el contrato se mantiene vigente. Pero el simple hecho de tener que explicar eso es precisamente lo que pone en entredicho la situación del proyecto. Es lo que hace que nuestros inversionistas, nuestros acreedores, que como vieron de la presentación de Kit, son las empresas, los bancos, instituciones financieras a las cuales países como Panamá acude para financiarse, tienen los ojos puestos en nuestro país en la forma en que esto se vaya a resolver. Habiendo dicho eso, pues el Ministerio de Comercio e Industrias recientemente ha indicado públicamente, de hecho, que al inicio de este año 2021 se van a iniciar unas negociaciones, un acercamiento, de hecho, con la empresa que ya ocurrió, para empezar a discutir los puntos necesarios para restablecer y que prevalezca la seguridad jurídica de esta inversión. Y nosotros como empresa lo vemos de manera muy importante, como dije hace un momento, porque tiene el potencial de que Panamá se venda nuevamente, como dije hace un rato, como un destino de atracción de inversiones. Y estamos seguros de que existen fórmulas para que se preserve esa seguridad jurídica, pero además, tanto el país como la empresa, como las comunidades que mencionaba Miguel Jaén en su presentación, obtengan mayores beneficios económicos y diría yo, para esos 39,000 empleos directos e indirectos que genera nuestra actividad específica a nivel nacional, como indicaba el estudio de Indesa, sean 39,000 empleos que en efecto transforman positivamente la vida de todos esos panameños. Gracias, Miguel. Tenemos más preguntas para ti, pero te vamos a dejar descansar un poco. Felipe, voy a dirigir esta pregunta para ti. ¿Qué nivel de importancia tiene la minería para la diversificación de las inversiones y la economía en el país?
pero sobre todo para formar futuros profesionales y encaminarnos hacia la reactivación económica? Bueno, en términos de la diversificación, creo que quedó bastante claro en una de las diapositivas que mostró Alex, donde se puede apreciar que ya la minería empieza a aparecer como uno de los puntos visibles en el cuadro de actividades o la dispersión o diversificación de la economía panameña. La economía panameña está mayoritariamente concentrada en el sector terciario, que es servicios, primordialmente, de los cuales ahí el componente más importante es el comercio, y después vienen toda una serie de actividades, incluyendo telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, etc. Este aporte, una inversión fuera de ese sector, que tradicionalmente o en los últimos, diría yo, 30, 40 años ha sido la punta de lanza de la economía panameña y ha sido el sector que más inversiones extranjeras ha logrado atraer, empieza entonces a romper ese paradigma, porque estamos viendo entonces nuevas inversiones en sectores no tradicionales, no concentrados o no formando parte de ese bloque de actividad económica que ha sido, como mencioné, pues la punta de lanza, el líder o lo que ha estado por delante en el resto de la economía. Así que desde ese punto de vista es muy valioso. Lo otro, más allá de la inversión, y yo entiendo la pregunta de inversión, pero yo la tiendo a pensar un poco más desde el lado de la producción o de la contribución post-inversión a la economía y a la gente. Y es una actividad que, a diferencia de otras, depende menos del mercado interno, depende más del mercado externo. Por supuesto, eso, alguien me diría, eso es una moneda que tiene dos caras, sí. Pero es lo que le llaman en inglés y en términos financieros y económicos hedging, es una cobertura. Como el Canal de Panamá también lo es. El Canal de Panamá no depende en lo absoluto en la parte interna de la economía. Y nuevamente es la otra cara de la moneda, que es el exterior. Es decir, si se contrae el comercio mundial, sufre el canal. Si se contrae la actividad industrial que consume cobre, obviamente le va a pegar a esa actividad minera. Pero si esa actividad está creciente y está robusta y tiene una correlación negativa, es decir, que no depende de la actividad interna de la economía, ahí tenemos entonces una posición de cobertura, al igual que el canal. Y podemos aprovecharnos entonces de ese auge ex Panamá o fuera de Panamá, con temas como el que acabo de mencionar, que la tendencia está hacia que la industria automotriz, por ejemplo, esté migrando hacia la construcción o la manufactura de vehículos cuyo consumo de cobre va a incrementarse en varias veces en su posición actual. Creo que iba de, no me acuerdo el dato exacto, de 65 a 200 y tantas veces, ¿no? O sea que estamos hablando de casi que un poco más de triplicarse en términos del consumo de partes. Así que yo en eso haría el mayor énfasis, porque sin, por supuesto, poner de lado ni desestimar la importancia que tiene inversión en sectores tradicionales que siempre crean trabajo, siempre aportan a la economía. Esto, en adición a, está trayéndonos elementos de diversificación a nuestra economía, tanto por tipo de actividad como por actividad que está mirando hacia la parte externa de la economía. Y no sé si había otra parte de la pregunta ahí que se me habrá escapado, Isabel. La de los profesionales. Sí, sin lugar a duda. Creo yo que en la medida que Minera Panamá mantenga ese compromiso que la presentación vi, que ha tenido hasta ahora de invertir en capacitación técnica y en avance de preparación a ámbitos superiores, desde un punto de vista académico, sin lugar a duda, va a contribuir al mejoramiento de la capacidad profesional del país,
Sobre todo tomando en cuenta, escuchándolos, que estiman que la actividad va a sobrepasar la proyección inicial de 34 años y que estamos hablando de un horizonte de tiempo más cercano a los 40 años. Estamos hablando de que puede haber una generación casi o más de una generación completa que va a poder aprovecharse de ese rango de tiempo de la actividad, y si tienen la preparación adecuada al más alto nivel, podrán, y eso lo deberá responder mejor la empresa, podrán acceder a los niveles de empleo gerenciales más altos o a niveles que vayan escalando a lo largo del tiempo en la organización, como por ejemplo ocurrió en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá hasta los años 80 era primordialmente 100% americanos. Y eventualmente, hombre, no 100%, pero en los puestos gerenciales y de alto rango, totalmente americanos, lo cual fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día son totalmente panameños. Algo similar, no sé si en su totalidad, pero algo similar a través de programas de entrenamiento y capacitación, perfectamente podría pasar. Gracias, Felipe. Entonces, ya que hablamos de educación, tengo acá una pregunta social para Miguel Jaén. Dice, me interesó mucho de la presentación la labor social y quisiera saber cuántas personas han beneficiado con esa labor en la mina. Gracias por la pregunta, Isabel. Normalmente nosotros todos los años hacemos un ejercicio de reportes y hace unas semanas estábamos justo trabajando en ese tema, ¿no? La pandemia también nos ha impactado. El último año ha sido un poco difícil, pero logramos avanzar. Según y de acuerdo a nuestros informes y registros al 2020, y luego teniendo la magnitud de lo que es cíclico y lo que es lineal, básicamente, ¿no? Creemos que alrededor de 13.000 personas llegaron, usándolo en un término muy coloquial, a tener un toque de algo de lo que hace la mina. Ya sea en el pilar de educación, ya sea en el pilar de infraestructura, ya sea en el pilar de salud y bienestar, ya sea en desarrollo socioeconómico. Y grandes logros, por ejemplo, ¿no? Decíamos hace un rato, 16 jóvenes se graduaron a nivel universitario a pesar de la dificultad de la pandemia en el 2020. Y entran a formar parte de esos más de 200 jóvenes que ha trabajado. Estamos hablando de que son 200 familias, solo por mencionarlo en alguna forma, en algún rango, 200 familias que se han beneficiado a lo largo de estos 10, 11 años de las actividades que desarrolla Cobre Panamá. No podemos dejar de lado el tema de las escuelas integrales, donde trabajamos con más de 70 centros educativos. Y no podemos dejar de lado de que mucha de esta operación está en Colón. O sea, como bien decíamos en nuestra presentación, son 3 distritos, pero 2 de estos distritos están en el área de la provincia de Colón, lo que se traduce en 2/3 de que nuestra operación impacta directamente esta zona de la provincia de Colón. Muchas gracias, Miguel. Ahora tenemos pues preguntas ambientales para Alejandro Chambi. Alejandro, ¿cómo controlan el cianuro y el azufre para que no afecte los ríos y las comunidades cercanas? ¿Qué hacen con las líneas de lixiviación? Gracias, Isabel, por la pregunta. Voy a contextualizar un poco el uso del cianuro en la industria del oro. El cianuro es usado en varios procesos mineros para extraer oro, en procesos conocidos como lixiviación y en flotación en sulfuros de oro. Sin embargo, en Cobre Panamá no usamos ninguno de estos procesos, ya que usamos metodologías, procesos y tecnologías gravimétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que usamos las diferentes densidades del mineral, en este caso el oro es bastante pesado, para separarlos mecánicamente. Básicamente el proceso de lixiviación, de flotación en la industria de oro, hace una separación del componente, en este caso el oro, por procesos químicos y metalúrgicos. En el caso de Cobre Panamá, nosotros hemos invertido en procesos totalmente mecánicos de separación física, ¿no? En este sentido, Cobre Panamá no usa, no produce, no compra, no tiene como residuo cianuro como parte de sus operaciones logísticas ni operacionales.
Sin embargo, hay que mencionar aquí que sí hemos notado presencia de minería ilegal artesanal y esto ha sido comunicado oportunamente a las autoridades. Sabemos que la minería artesanal no solamente puede utilizar dragas, sino compuestos tales como mercurio y cianuro, que no son debidamente controlados. Sobre el azufre, mencioné parte durante la presentación. Los gases de dióxido de azufre son controlados en lo que se llama desulfurizadores. Es nada más que pasar agua antes de la chimenea, agua de mar. En este caso, este azufre, este gas, este dióxido de azufre, por procesos químicos con el agua de mar, se convierte en sulfato. Para esto, el agua de mar tiene una cantidad de sulfatos bastante elevada. Entonces, el sulfato o los gases de azufre se convierten en sulfatos y se van con el agua de mar. Esto permite que los gases que se emiten finalmente por la chimenea tengan unos contenidos, unas concentraciones muy por debajo de las normas internacionales, no por decir solamente de las normas panameñas. Creo que en ese sentido, tanto de cianuro, como expliqué anteriormente, que no consumimos, no procesamos, no usamos, y como el tema del azufre está debidamente controlado como parte del sistema de gestión ambiental. Muchas gracias, Alejandro. No te me vayas, que hay otra pregunta para ti. Dice, el cobre es importante para la energía limpia. La minería es factible en áreas áridas. Sin embargo, es muy invasiva en un bosque tropical. ¿Por qué tenemos una mina en el corredor biológico mesoamericano? ¿Y qué hacen para remediar el daño? ¿Qué hacen para prevenir también, es la segunda parte de la pregunta, los sedimentos en los ríos? Gracias, Isabel. Es una pregunta bastante dura. Bueno, creo que ninguna actividad humana tiene que ser opuesta a un bosque tropical en general, y mucho menos en particular a los bosques tropicales panameños y al corredor mesoamericano, ¿no? Actualmente, Cobre Panamá, como parte de sus compromisos, lleva más de 2.800 hectáreas reforestadas. Esto es casi un tercio del total de su compromiso de 7.375 hectáreas. Recordemos que también los compromisos no solo van en la parte operacional, durante la fase de operación o anteriormente durante la fase de construcción. Estos se proyectan a través de los 30 años y llegan a la etapa de cierre y post-cierre de la operación. Entonces, nosotros tampoco esperamos que lleguemos a la etapa de cierre y de post-cierre para comenzar a cerrar algunas áreas que ya no van a ser usadas en un proceso que se llama de cierre progresivo. En este cierre progresivo, hasta el momento final del cierre de la mina, nosotros vamos a rehabilitar cerca o más de 3.000 hectáreas. En total, de esas 7.375 hectáreas que hablé anteriormente y estas 3.200 hectáreas durante este proceso de cierre progresivo, estamos hablando de más de 10.000 hectáreas. De estas, como mencioné anteriormente, son 2.800 que ya se han reforestado. Pero no solamente es eso, en cuanto a la cantidad de bosque, a la cantidad de hectáreas que tenemos. Obviamente, estamos esperando a través de los diferentes acuerdos con Medio Ambiente, y cuando despegue el programa de áreas protegidas, van a ver el impacto real, sobre todo en un área como el Donoso, en que está perdiendo bosque de manera agresiva por otras actividades. La propuesta de Cobre Panamá es que nosotros vamos a apoyar a esas personas para que podamos encontrar a través de estos programas agroforestales un equilibrio entre lo que es la producción, el ingreso diario y lo que puede hacer el cuidado al medio ambiente. Tenemos también, y es muy importante anotar ahora, estos proyectos para cuidar la biodiversidad. No solamente es importante pues, sembrar árboles de 2 o 3 tipos de especie, sino que tenemos un banco, o vamos a inaugurar un banco de semillas y un laboratorio de micropropagación. Esto es muy importante, no solamente para el proyecto, sino para Panamá, para poder guardar ese acervo genético de todas las diferentes especies que de otra manera se van a perder
teniendo en cuenta los ratios de deforestación en Panamá. Eso es un laboratorio único en Panamá. Básicamente es la reproducción de las diferentes especies in vitro, guardando semillas no solamente para el siguiente año o para los siguientes 5 años, sino también de aquí a 30 o 40 años para el proceso de rehabilitación y cierre de la mina. Entonces, creo que estos son ejemplos puntuales, pequeños dentro de toda la gestión ambiental que tiene Cobre Panamá. Es un ejemplo claro de cómo la minería y los bosques tropicales no son opuestos, sino más bien Minera Panamá puede ser un aliado muy importante para la reforestación y evitar esa deforestación y esa degradación de los servicios ambientales en el corredor mesoamericano. Gracias, Abel. Gracias, Alejandro. ¿Me escuchan? Adelante. Yo quería hacer una acotación ahí de los comentarios de Alejandro, porque, y Alejandro lo mencionó por encima, ¿no? Pero yo creo que hay que ser claro. El estudio de impacto ambiental del proyecto Cobre Panamá fue desarrollado por expertos internacionales y panameños, y resultó ser un documento que es la referencia para el desarrollo de la industria en la región. Es un estudio de impacto ambiental de más de 15.000 páginas. Uno de sus principales objetivos y compromisos es precisamente con la biodiversidad del corredor biológico mesoamericano. Y lo que hay que preguntarse es, ¿qué sería de las 300.000 hectáreas que en el año 2008, 2009, cuando yo empecé a trabajar aquí en Minera Panamá, existían de cobertura boscosa en los parques nacionales Omar Torrijos, Santa Fe y el área protegida de Donoso, que forman parte del corredor biológico mesoamericano, que se habían reducido para el año 2011 aproximadamente en 40.000 hectáreas, es decir, quedaban solamente 260 de las 300.000 que había. Los programas y compromisos ambientales del proyecto Cobre Panamá no solamente son reforestación dentro y fuera de las áreas aledañas al proyecto y las restauraciones de los cierres de minas, es conservación de la capa boscosa de esos 3 parques nacionales o de esos 2 parques nacionales y esa importante área protegida de Donoso que conforman el corredor biológico mesoamericano. Eso no se pudiera estar haciendo si no estuviera la mina, y la pérdida de cobertura boscosa de esas 3 zonas estaría dramáticamente afectando la biodiversidad del área sin la mina. Gracias, Manuel. En efecto, lo mismo pasa con los temas arqueológicos, que también se ha rescatado muchísima información gracias al trabajo ambiental del equipo en Cobre Panamá. Entonces ya, Manuel, que tomaste la palabra, tengo aquí 2 preguntas que van para ti. Te hago la primera. Dice, ¿qué ocurre con los minerales que se extraigan de la mina Cobre Panamá, que no sean cobre? Lo primero, para ir al grano, el proyecto Cobre Panamá produce concentrado de cobre. Dentro del concentrado de cobre existe principalmente cobre, por supuesto, pero también oro, plata, molibdeno y otros minerales. Todos esos minerales está claramente y expresamente establecido en el contrato de concesión minera que pueden ser extraídos, beneficiados, procesados, comercializados por la empresa como parte de este proceso. Entonces, tenemos que ese es el producto que exportamos y que se hacen al menos, por ejemplo, 4 ensayos de ese concentrado de cobre para poder determinar el contenido de cada uno de esos minerales en el concentrado de cobre. La Dirección Nacional de Recursos Minerales, que ha sido de una manera importante capacitada en los últimos años, tiene la capacidad y acceso transparente a esos ensayos, a esos resultados, hacen los propios y ven también las ventas de nuestro producto en los mercados internacionales, porque el precio es establecido en la bolsa de los commodities. Es decir, que se está pagando nuevamente las regalías y todos los impuestos por cada uno de los minerales que están contenidos dentro del concentrado de cobre que exportamos.
Muchas gracias, Manuel. Entonces sigo con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál ha sido, por favor, el impacto de la pandemia en la actividad de Minera Panamá? ¿Y qué expectativas tienen en cuanto a operaciones y las exportaciones de la compañía este año, considerando las condiciones de oferta y demanda del mercado internacional? Ok, creo que la pregunta está un poquito larga y dos temas distintos, así que me ayuda si se me queda algo por fuera, Isabel. Pero en cuanto a la pandemia, es una pregunta interesante. De hecho, no sabía que íbamos a tener oportunidad de hablar un poquito de esto, porque aparte de los programas de responsabilidad social empresarial que comentó Miguel, nosotros nos alineamos de manera importante con la necesidad del país en el momento de la pandemia por la que pasa el mundo, y obviamente pues Panamá no se escapa de eso. Nos alineamos con el Plan Panamá Solidario. Hicimos también nuestras propias iniciativas del programa Cobre Panamá Contigo, que es nuestro programa insignia en cuanto a responsabilidad social. Aportamos de manera importante con donaciones de insumos a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro durante la situación climatológica que afectó esa región del país a finales del año 2019, de 2020, perdón, y pues que se intensificó con la pandemia, y hemos ayudado también a nuestras comunidades vecinas con equipamiento para los centros de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en la región y también en Panamá. Si van a Colón, lo van a ver en el Hospital Amador Guerrero, y si van al Santo Tomás, van a ver allá afuera los módulos que preparamos para apoyar al gobierno en la atención de la pandemia. Adicionalmente, estamos en este momento realizando un aporte importante al Instituto Conmemorativo Gorgas para que desde su laboratorio se pueda continuar haciendo las investigaciones de seroprevalencia y otro tipo de estudios en cuanto al COVID. Algo muy importante de la materia económica, el aporte económico de la mina durante la pandemia a la región de Coclé, donde están esos hoteles que están cerrados hoy en día, que no están operando y que están operando parcialmente solamente para el programa de aislamiento preventivo previo al ingreso al trabajo a la mina de todos nuestros trabajadores, que está inyectando $40,000 diarios en alojamiento, comida, realización de pruebas de COVID y prevención para que nosotros podamos seguir llevando adelante la operación de manera continua e ininterrumpida y sobre todo pues manteniendo bajo control la posibilidad de casos dentro del proyecto. Ok, bueno, gracias, Manuel. Completa la pregunta y resuelta la inquietud. La siguiente pregunta rápidamente va para Keith Green, ya que estamos conectando temas de pandemia. Hace unos meses se anunció que la mina tenía miles de contratos suspendidos. Con la reapertura, ¿ya reintegraron a los trabajadores con contratos suspendidos por la pandemia? Al igual que las demás empresas, hemos tenido que adaptar nuestras operaciones a los nuevos protocolos de bioseguridad para contener el COVID. En esas medidas está el distanciamiento físico. Esa medida nos obliga a mantener un aforo inferior al que teníamos antes y una capacidad reducida de alojamiento en la mina. Si antes teníamos 2 o 4 personas en un cuarto, ahora tenemos una persona. Así que cabe menos gente en la mina. Igual pudimos reactivar el 100% de los contratos suspendidos el año pasado. Nos vimos obligados a suspender 4.800 contratos y reactivamos todos. Habiendo hecho eso, nos vimos obligados a desvincular menos de 300 colaboradores. Y en esos casos principalmente porque las obras en que trabajaban ellos se terminaban, se completaban. Obviamente nadie quiere desvincular a nadie
menos en estas circunstancias de crisis económica. Pero hicimos todo lo posible para solo tener que desvincular un porcentaje bajo de los colaboradores, mucho más abajo del promedio nacional. Recordemos que la mina cuenta con aproximadamente 4.500 empleados y algunos 500 más contratistas. O sea, la fuerza laboral sigue siendo grande. Y como nos explicaron ahora Endesa, el proyecto genera más de 39.000 empleos en la economía nacional. Entonces creo que el récord, el desempeño en el tema del empleo ha sido bastante positivo. Muchas gracias, Kit. A continuación, la siguiente pregunta es también para Manuel. Manuel, ¿cuántos años más podría extenderse la vida del proyecto, tomando en cuenta que se ha detectado más cobre de lo proyectado inicialmente? ¿Y cuánto más cobre se podría aportar Cobre Panamá en términos de porcentaje? Gracias, Isabel. Mira, creo que en la pregunta anterior me faltó responder a la parte de cómo se vio afectada nuestra producción, y es importante recalcar que, a ver, por la pandemia, y en efecto, como decía la presentación de Kit, nuestra producción estimada anual es de 320.000 toneladas de concentrado de cobre, y obviamente pues por la pandemia y por la situación y restricciones que pasaron todas las empresas e industrias en Panamá y a nivel mundial, nosotros tuvimos que revisar esa estimación a 210.000 toneladas anuales para el año 2020 que se cumplieron. Sin embargo, ya logramos retornar a nuestra capacidad plena de producción al 100% y hemos vuelto a estimar para el año 2021 nuestra producción en 320.000 toneladas. Quería terminar de responder esa pregunta. En cuanto a la pregunta que nos hacen ahora sobre extender la vida del proyecto, quisiera empezar señalando que pudiera ser un poco ambicioso hablar de expansiones mineras y nuevas inversiones en el contexto actual de la seguridad jurídica del proyecto que comentaba en alguna de las respuestas anteriores, ¿no? De la situación del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que todavía no está ejecutoriado, y del contrato de concesión que se mantiene vigente, pero como dije en ese momento, solo tener que explicarlo genera incertidumbre. Así que, y genera incertidumbre precisamente para la atracción de nuevas inversiones, para la expansión de la mina. Pero habiendo dicho eso, en efecto, el proyecto actualmente contempla, el estudio de impacto ambiental del proyecto actualmente contempla el desarrollo de 3 tajos. Pero mientras se evaluaba el proyecto, se identificaron tajos adicionales que le denominamos Balboa, Botija Abajo y Río Medio, que serían básicamente los que compondrían la expansión de la mina y en efecto pudieran alargar lo que se llama la vida de la mina de los 35 años actuales probablemente al doble, 70 años. En cuanto a producción, pues es un tema también de poder incrementar la capacidad de procesamiento para poder producir mucho más de 320.000 toneladas anuales, quizás 400.000 toneladas anuales durante toda la vida de la mina expandida, por decirlo de esa manera. Muchas gracias, Manuel. Pues hemos alcanzado el tiempo programado para este conversatorio. Sé que tenemos preguntas todavía pendientes. Trataremos de contactar a los interesados en otras oportunidades y además planearemos más conversatorios como este tipo. Gracias a todos los panelistas por aclarar las dudas de nuestros invitados sobre minería, desmitificando algunas de las dudas de los ciudadanos. A los asistentes, gracias por acompañarnos en esta jornada, que esperamos que haya sido
una sesión interesante para ustedes. Si quieren conocer más sobre Cobre Panamá, los invitamos a consultar nuestra página web cobrepanamá.com y a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @cobrepanamá en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos vemos en el próximo conversatorio. Soy Isabel Dalense, gracias por su tiempo y atención. Un proyecto de país, es un proyecto de futuro. Generar cobre genera empleos, generar empleos genera riqueza en el país, exportar cobre genera más riqueza en el país, ayuda a la economía. Más de 20 años esperando este momento de ver que tengamos una exportación de un producto panameño que es un mineral. Y este va a ser también otro granito de arena que nos va a poner allá afuera, en el mundo, a exportar. Aquí en Panamá vamos a estar haciendo un cambio para lo que es el mundo entero. La energía sostenible y sustentable de que hablamos tanto, ¿no? Esa energía de las celdas fotovoltaicas, de todo lo que son los molinos de viento, la parte de lo que es la energía eólica, todo lo relacionado con los carros eléctricos, ¿no? El cobre es el mineral fundamental para ese desarrollo. La tecnología no puede seguir fluyendo si no tenemos más cobre. Mucho orgullo para mí como panameña ver que de mi país salió ese cobre. Pertenecer a esto es súper gratificante, la verdad. El conocimiento panameño es el que va a llevar adelante la ejecución a partir de ahora de este proyecto. Desde el día 1 me di cuenta de que definitivamente quería estar aquí, aprendiendo, desarrollando todos los días nuevas ideas. Quiero ganar más conocimientos, quiero ser parte de la historia. A mí me gustan los retos. Mi hija se llama Yailiani Edith Walter Polo. Todo va a ser por ella. Ella es mi impulso a seguir, mi futuro, todo lo hago por ella. Si no es la creación de un nuevo trabajador panameño, la creación del panameño, como hay un canalero, es el panameño minero. Porque definitivamente lo logramos. Cobre es el futuro. Cobre es el futuro. Cobre es el futuro. Cobre es el futuro. Cobre 100% panameño. Cobre 100% panameño. Cobre 100% panameño. Cobre 100% panameño.